Ah, buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte, miércoles 6 de abril, día de arpa y copa, de estar en la presencia del Señor desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche en nuestra iglesia, orando, alabando, intercediendo, dándole gracias a Dios. Día muy especial de alabanza y de oración y además llegamos a la mitad de esta nueva semana de la mano de Dios. Y aquí estamos para meditar en la palabra del Señor y para darle gracias. Así que los invito a que oremos, le demos gracias a Dios y hagamos la meditación que tenemos para esta noche. Señor, te damos gracias y te pedimos que en nuestro corazón exista la firme convicción de buscarte cada día a ti y de buscar cada día tu palabra. Señor, que tu palabra sea la que alumbre nuestro caminar cada día, la que guíe nuestra vida y la que moldee, transforme, Señor, nuestro carácter. Te lo pedimos en esta noche y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, buenas noches, bienvenidos a Meditando en el Monte. La meditación que tenemos para hoy es una historia del pueblo de Israel que está en el primer libro de Samuel en el capítulo 4. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 4, cuenta la historia del ejército filisteo que se acerca para luchar contra Israel. Así que Israel se prepara para la batalla. Salen a la batalla, pero en esa batalla gana el ejército de los filisteos y dice la palabra de Dios que mueren más o menos 4,000 de los ejércitos de Israel, sufren 4,000 bajas. Entonces el pueblo se retira muy triste, muy angustiado y a alguien se le ocurre es porque no está la presencia de Dios en medio del campamento de los israelitas. Entonces mandan a traer el arca del pacto y ese es el versículo que vamos a leer. Primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Dice, entonces el pueblo mandó a traer de Silo el arca del pacto del Señor de los ejércitos que había entre los querubines. Ofni y Finés, los dos hijos de Elí, que era el sumo sacerdote, resguardaban en Silo el arca del pacto. Este versículo cortico nos dice, mandan a traer el arca del pacto que estaba en este momento en Silo, en el tabernáculo, en donde Elí era el sumo sacerdote. Pero allí hay un enorme, pero no todo estaba tan bien. Dice, Ofni y Finés, los hijos de Elí, eran los que estaban a cargo del arca del pacto y los que la llevaban y los que la transportaban. Es un enorme pero, porque si hemos leído la historia que nos empieza a narrar Samuel, en el capítulo 2 nos habla de los hijos de Elí, de Ofni y Finés. Elí, estando ya viejo, pone a sus dos hijos también a hacerse cargo de las ofrendas en el templo. En el tabernáculo, todavía no había templo. Pero dice la palabra de Dios que estos dos hijos de Elí, Ofni y Finés, no hacían los sacrificios, no los hacían correctamente como Dios decía que se debían de hacer. Cuando una persona iba y ofrecía el sacrificio, el sumo sacerdote debía de quemar una parte. Esta parte quemada se quemaba completamente. Esta parte era para Dios, por eso se quemaba totalmente. Y había una parte que era para los que servían en el templo, para los sacerdotes. En este caso, para Ofni y Finés. Pero ellos, como obviamente la parte que se quemaba para Dios era la mejor parte, ellos no dejaban quemar esas partes. Ellos las ponían para quemárselas, pero en un momento dice que con un tenedor agarraban esas mejores partes y las dejaban para ellos. Le estaban directamente robando la ofrenda, la parte de esa ofrenda a Dios, aunque ya ellos tenían una parte de la ofrenda. Y Elí, su padre, tampoco estaba muy contento con lo que hacían sus hijos, pero tampoco hacía mucho para que esto cambiara.
Una vez los reprendió e incluso revela parte de lo que no nos dice la escritura, porque lo más grave es que le estaban robando a Dios. Pero cuando Elí los amonesta, también les dice que incluso se estaban acostando con las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo y se estaban acostando allí con ellas. Los hijos de Elí no siguieron un buen camino y no temían y no respetaban a Dios. Entonces, cuando llega el momento apremiante de la batalla, eh, pierden la batalla y se les ocurre la maravillosa idea de llevar el arca para que la presencia de Dios esté con ellos, sin consultar a Dios. Solamente alguien tuvo la magnífica idea. Pero, ahí llega el gran pero, estos dos hombres guiaban el arca y eran los que encargados de llevar el arca. Una vez llega el arca al campamento, todo el ejército de Israel se sienten felices, gritan y es todo júbilo y ellos ya en ese momento piensan que ganaron la batalla. Incluso el ejército de los filisteos se asusta al otro lado por el gran ruido que estaban haciendo y dicen, el Dios de ellos ha llegado a ese campamento, ahora sí vamos a perder la batalla. Pero se animan y cuando salen de nuevo a la batalla, los filisteos vuelven a ganar la batalla. Matan esta vez, la primera vez habían matado 4,000, esta vez matan a 30,000 de los israelitas, capturan el arca y matan a Ofni y a Finés, a los hijos de Eli, y capturan el arca y se llevan el arca de Dios para las ciudades de los filisteos. La historia del arca los invito a que la sigan leyendo en el capítulo 4. Es impresionante todo lo que sucede con el arca. Los filisteos tienen muchos problemas con el arca, finalmente la tienen que devolver. Pasan un montón de cosas y los invito a leer la historia en la palabra de Dios. Pero hoy vamos a seguir meditando en esto que nos está sucediendo aquí. Realmente la presencia de Dios sí estaba en el arca. Incluso desde Éxodo, cuando Dios manda a Moisés a construir el arca, Moisés subía al monte, hablaba con Dios, en el monte fue donde le dio las tablas de la ley. Pero una vez que construyen el tabernáculo y entre los utensilios del tabernáculo el arca del pacto, dice la palabra de Dios que desde el arca era desde el lugar en donde se asentaba la gloria de Dios y desde donde Dios hablaba con Moisés. Ya no tenía que subir al monte. La famosa columna de nube en el día y columna de fuego en la noche que guiaba al pueblo de Israel se asentaba directamente sobre el lugar santísimo y sobre el arca. Allí estaba la presencia de Dios y cuando se movía, ellos iban moviendo hasta que se quedaba quieta y justo donde se quedaba quieto, allí empezaban a armar el arca, el lugar santísimo, todo el tabernáculo y acampaban alrededor. Realmente el arca fue un utensilio usado por Dios para revelar su gloria. Pero de nada sirven estas cosas cuando los hombres no están delante de Dios intercediendo, temiendo y clamando a Dios. Estaba el arca en el campamento. Incluso los ánimos del ejército subieron después de haber perdido 4,000 hombres, subieron los ánimos del ejército porque creyeron que habían ganado la batalla. Pero no contaron con que 2 de aquellos hombres no eran fieles a Dios y no temían a Dios. Así que de nada les servía que allí estuviera el arca y que allí estuviera la presencia de Dios. Esto nos enseña a usted y a mí a que de nada sirve nosotros creer y poner nuestra fe en las cosas, en los objetos, en las personas, en cualquier objeto tangible, si realmente no estamos de la mano de Dios. Realmente de muy poco sirve incluso el congregarnos cuando nuestro ser no está realmente entregado a Dios. Esta historia de la Biblia nos enseña que los hombres debemos de buscar y temer primeramente a Dios. Todas las demás cosas vendrán cuando eso suceda. Pero si nuestras vidas no están caminando de la mano de Dios y no están temiendo a Dios y no están siguiendo los principios que Dios ha dejado en su palabra para nosotros, de muy poco van a valer todo lo que podamos hacer. Lo principal es una vida consagrada a Dios. Estos 2 varones, lastimosamente, Ofni y Finés, los hijos del sumo sacerdote Elí, no temían a Dios, no tenían temor de Dios, no tenían reverencia por las ofrendas de Dios
ni por las cosas de Dios, ni por el servicio a Dios. Y estos dos hombres, solamente por la vida de estos dos hombres que no estaba conforme a lo que Dios pedía de ellos, solamente por estos dos hombres, todo Israel perdió la guerra y la batalla delante de los filisteos, no solamente perdiendo la batalla, sino perdiendo el arca del pacto, también perdieron a los sacerdotes porque murieron Ofni y Finés, y cuando le dieron la noticia a Elías, el sumo sacerdote, se fue de espaldas y también se murió desnucado, y todas las tragedias que empiezan a acontecer a partir de allí, solamente porque dos hombres no temían a Dios. Oremos a Dios y pidamos que Él ponga en nuestro corazón temor y reverencia por sus cosas. Señor, en esta noche te damos gracias por tu palabra y te pedimos, danos temor de ti. Danos temor para caminar conforme a los principios, a los preceptos que tú nos has enseñado. Llévanos a confiar en ti y a depositar nuestra vida en tus manos. A confiar no en las cosas externas aún, no confiar en el dinero, no en las personas, sino en ti, en tu presencia. Y no solamente a confiar en los momentos malos, sino en todo momento entregarte, Señor, nuestras vidas. En esta tarde, en esta noche, Señor, te damos gracias, bendecimos tu nombre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor los bendiga. Recuerden que se los estamos recordando todos los días para que se vayan programando Semana Santa, Jueves Santo, Viernes Santo, de 9 de la mañana a mediodía hasta las 12, el sábado, en la noche, vigilia de 6 a 12 y el domingo nuestra reunión familiar normal. Que el Señor los bendiga. Hasta luego.